Buenas tardes, la santa paz de nuestro Señor Yeshua sea con todos. Hoy es el tercer o cuarto día de la semana, según el calendario hebreo, ¿verdad? Ustedes saben que los días en la semana les cambiaron los nombres y le pusieron nombres babilónicos. Hoy viene siendo el cuarto día de la semana, porque el primer día de la semana es el que llaman domingo, el segundo día de la semana es el que llaman el lunes y así sucesivamente. Y hoy es el cuarto día de la semana, ¿vale? Hoy es día 10 del mes de marzo, ¿vale? Ya se acerca ya el primer mes del calendario hebreo, el mes de Abib o de Nisan. Próximamente se celebra para hacer memoria la cena de nuestro Señor, pero claro, uno lo puede hacer en cualquier momento porque él, cuando comió la cena, la comió antes de la Pascua, un día antes de la Pascua. Entonces siempre, cada vez que picamos el pan y tomamos el vino, lo hacemos en recordatorio, en memoria de nuestro Señor. Bueno, hermano, sin más preámbulos, en el nombre santo del Señor Yeshua, vamos a orar, ¿verdad?, para santificar la enseñanza del día de hoy conforme a la voluntad de Dios. Oremos al Señor y comencemos hoy con la palabra del Señor, lo que el Espíritu nos guíe conforme a la voluntad de Dios para decir, y que el mismo Espíritu enseñe a los hombres y a los que oyen esta palabra. Amado Padre Santo, en el nombre de tu Santísimo Hijo, de nuestro amado Señor Yeshua, el Mesías bendito, te ruego y te suplico perdones mis pecados y perdona los pecados todos los que oyen este mensaje. Te ruego, Señor, por el don de la santificación. Asimismo te suplico por aquellos que les sean perdonados sus pecados y rueguen al Dios Todopoderoso para el perdón de sus pecados mediante el verdadero sacerdote que para siempre es nuestro Señor Yeshua, conforme a la orden de Melquisedec, rogando en espíritu y en justicia desde su corazón el perdón de sus pecados, les sean perdonados mediante la preciosísima y santísima y gloriosísima y purísima sangre del Cordero Santo, que fue una vez molido e inmolado por nuestros pecados, concediéndonos vida y paz, y no permitiendo de ninguna forma y de ninguna manera que ninguna plaga toque nuestras moradas, de ninguna forma. Padre Santo, te ruego y te suplico, mi Señor, mi Dios, abras el entendimiento y nos des la sabiduría, la revelación y la instrucción adecuada para dar este pequeño enseñanza, estudio a todos aquellos que te aman de todo corazón, los que guardan tus mandamientos, los que guardan tus testimonios, los que guardan la fe del Mesías y sobre todo los que tienen el amor bendito y santo de nuestro amado Señor y Dios verdadero. Amado Padre, esto te pido, esto te ruego y te suplico, en el nombre santísimo de Yeshua, el Señor nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hablemos un poco para saber entender quiénes son los que realmente son los instrumentos o los que el Señor utiliza como sus instrumentos de justicia para agradar a Dios y servirle a Él, no conforme a la voluntad de este mundo, ni a los preceptos o estatutos de este mundo, sino conforme a la voluntad de nuestro Señor Dios y conforme a sus mandamientos, y sobre todo conforme al nuevo pacto santo eterno. Vamos a ir un momento a la epístola de los Romanos, y hay un texto en el capítulo 8, el versículo 30, dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó,
a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros o cualquiera persona que sea instrumento del Señor, o sea, servidor del Señor, antes que esa persona naciese, ya estaba predestinada a ser llamada por el Señor para que éste fuese justificado y glorificado mediante la fe, mediante la gracia y mediante el poder de la resurrección, mediante nuestro amado Señor, la palabra del Dios vivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos nadie para nosotros decir, no, yo le quiero servir a Dios o yo quiero hacer la voluntad de Dios. Una cosa es la petición o el deseo del corazón de la persona, y otra cosa es el llamamiento que el Señor hace a la persona. Entonces, hay que estar muy bien dentro del orden de Dios para saber cuándo es el Señor nuestro Dios que hace el llamado para que la persona, ¿verdad?, sea instrumento del Señor para que ésta sea salva y al mismo tiempo le sirva al Señor nuestro Dios. Recuerden que el Maestro, Él fue el que llamó a los discípulos, ¿ok? Él llamó a los discípulos para que le siguieran, ¿vale? Y Él lo que les pedía como exigencia, dejarlo todo por la causa de Él y para poderle seguir a Él. Significa esto que cuando el Señor te llama, es porque el llamamiento del Señor es un llamamiento íntegro, de manera completa para el servicio de Él. Significa que en tu corazón lo primero que debe haber y debe estar es el servir al Señor de manera permanente, de manera continua, aunque va a ser una batalla, va a ser una pelea muy dura por un camino que tienes que transitar o que hay que transitar, porque en ese camino pueden haber muchas caídas, pero el Señor, ¿verdad?, te fortalecerá y te levantará conforme a su voluntad para que vuelvas de nuevo a la batalla y puedas combatir. Primeramente, nosotros debemos reconocer que nosotros somos pecadores. Los seres humanos, por naturaleza, por el primer Adán, son pecadores. El cuerpo humano es débil desde el punto de vista físico y desde el punto de vista pasionario. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que en la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Pero el hombre o el varón que no domina su lengua tampoco puede dominar su cuerpo. En el sentido de que si todo tu conocimiento, todas tus palabras y tu corazón hay dominio completo de tu vocabulario, de tu forma de hablar, entonces podemos dar entendido que tú ya estás en el proceso de estar dominando tu cuerpo. Hay pasiones y deseos que el hombre se les dificulta poder vencer o poder dominar, ya sean estos vicios o deseos que son tropiezos para hacer la voluntad de Dios. Entonces debemos pedir a Dios con todo el corazón y rogarle al Señor nuestro Dios en oración secreta, por medio de aquel que nos ve en lo secreto y nos recompensa en público, que nos ayude, ¿verdad?, conforme a su voluntad, conforme a su espíritu, conforme a su poder, conforme a su santidad, conforme a sus misericordias, de que nosotros podamos estar libres de este tipo de tropiezos que no nos permiten crecer espiritualmente y no nos permiten llevar una comunión perfecta, en completa santidad y en completa justicia conforme a la voluntad de Dios. Orar al Señor de manera sincera y decirle a Dios que para uno ir a una batalla, para ir a una guerra, uno tiene que ir con las armas necesarias. Uno no puede ir a predicar el Evangelio, uno no puede enseñar el Evangelio en el Espíritu si tú no tienes el don de la santidad, si tú no tienes el don de la justicia, si tú no estás lleno de los frutos del Espíritu.
¿Por qué? Porque apenas te prueben en la batalla o te tienten, puedes resultar gravemente herido espiritualmente hablando. Entonces hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé las armas necesarias para que podamos combatir contra el mundo de pecado, contra el mundo de injusticia, para poder permanecer firmes dentro de la voluntad de Dios. Ahora bien, estas armas, una de ellas, una de las más importantes, es la santidad. Sin la santidad es imposible que nos podamos acercar a Dios o podamos estar ante la presencia de Dios, ya que Él es santo, ¿verdad? Es el Dios altísimo, es el santísimo de los santos, igualmente su santísimo Hijo. Ahora bien, no es que tú busques santidad o que tú quieras santidad, eso es si Dios quiere darte la santidad, si Dios quiere concederte la santidad, porque lo primero que el Señor mira es tu corazón, si realmente estás arrepentido, si realmente quieres servirle al Señor, si Él realmente ve que los pedidos que tú haces en las oraciones están conforme a la voluntad de Dios y que no estés pidiendo conforme a tus deleites, porque ciertamente al mundo desnudo se ha llegado y del mundo desnudo se saldrá desde el punto de vista material, desde el punto de vista de deleite. Esas son cosas que son temporales. Acuérdate que nuestro Dios es un Dios eterno y las cosas que debemos de pedir conforme a la misericordia y conforme al entendimiento que Él nos da tienen que ser cosas eternas. Entonces, una de las cosas eternas que debemos pedirle a Dios es santidad. La santidad siempre será eterna. La santidad nunca dejará de ser igual que el amor eterno. Entonces, la santidad es algo que es importante e imprescindible, necesaria, urgente para todo nuestro ser. Sin ella no podemos, repito, valga la redundancia, agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Ahora, no es que tú te quieras que meter 21 días de ayuno o 40 días de ayuno, dejar de comer, dejar de beber, porque eso lo hacen muchas religiones a través de tradiciones, como los hindúes, o los fakir, o los que practican esto del budismo, que se aíslan y se... No. Yo te estoy hablando de que Dios te predestina, Él te llama, ¿verdad? Te justifica y te glorifica. Es cuando tenemos el llamado real y verdadero del eterno Dios. Significa que la semilla por naturaleza que se siembra, por la misma naturaleza de su esencia y de su sustancia, va a brotar, va a crecer y de ella misma va a germinar y va a producir el fruto de su propia sustancia. ¿Qué significa esto? Que en el momento que tú crees al Mesías, en el momento que tú crees que Él es el Salvador, que Yeshua es el Señor, tu Rey, el dueño del cielo y de la tierra, el cual vendrá y regirá y reinará sobre toda la tierra y sobre todas las naciones, la cual regirá con vara de hierro. Cuando tú crees en Él verdaderamente y hablas con el corazón, por medio de Él, con nuestro Padre Santísimo, del cual yo no soy digno, ni merezco ser llamado su hijo, porque no lo soy de verdaderamente, sino que Él tiene misericordia nuestra y nos hace que nos arrepintamos. Porque recuerda que la palabra de Dios no es en vano. La palabra de Dios dice que al que Él quiere endurecer, endurece. Y al que Él quiere salvar, salva. Así que esto no es del que quiere o del que va a correr o el que desea llegar primero. No, este es del que Dios, el Señor nuestro Dios, tenga misericordia. Por eso, desde tiempos antiguos se ha dicho, misericordia quiero y no sacrificio. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, les decía el Señor a los fariseos. Porque esto no solamente es por conocimiento de la palabra, esto no es solamente por saber, ¿verdad? Exactamente
de memoria las Santas Escrituras, o conocer las concordancias temáticas proféticas, o saber los contextos bíblicos. No. Esto es conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cuando Dios llama a los hombres, es porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Así como Dios tuvo misericordia de David, así como Dios tuvo misericordia de todos nosotros, los que creímos de antemano en Él y los que creímos después que Él envió a su Hijo, y de los que no habían creído antes del diluvio, y los que creían después del diluvio. Estoy hablando de los profetas, y verdad, y de todos los hombres que tuvieron contacto directamente o indirectamente con el Señor nuestro Dios. Entonces, lo que yo quiero dejar claro aquí es que los hombres de Dios, ¿verdad?, no es que ellos quieran hacer la voluntad de Dios, no, Dios le permite, Dios le concede hacer la voluntad de Él, porque Él los predestinó y los llamó, tuvo misericordia de ellos, justificándolos del pecado cuando fueron perdonados en arrepentimiento, en la fe, en la sepultura del bautismo, ¿verdad? Y en la resurrección del símbolo al salir de las aguas. Esa misericordia que el Señor depositó en nosotros. Y a partir de ese momento Dios va haciendo una obra en cada uno de nosotros hasta que el día que la perfecciona. Y esto es una pelea, esto es una batalla de manera continua. Por eso es que el Mesías dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una perseverancia, una constancia continua, permanente. Es una batalla, es una pelea. Acuérdense que está en juego nuestra alma, está en juego nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una lucha y una batalla, ¿verdad?, entre la luz y la oscuridad, entre las tinieblas y el sol de justicia, entre la luz de la justicia. Porque nuestro Padre Santo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es luz y no hay tinieblas de ninguna forma en Él. Entonces, ¿qué significa esto? Que la santidad no es que la voy a buscar yo porque yo quiero y la voy a encontrar. No, es cuando tú le suplicas a Dios, cuando tú le ruegas a Dios y le imploras al Señor, tu Dios, nuestro Dios, que te dé y te conceda la santidad. Recuerden que el apóstol Pablo, desde el punto de vista de los dones que Dios dio, a él se le concedió un don, ¿verdad?, que de alguna manera u otra lo lleva completamente a la santidad, porque el apóstol Pablo tenía el don de la continencia, hombre puro, casto, ¿sí? Es decir, Pablo tenía el don total y completo del dominio de todo su ser, de su alma y de su cuerpo en el Espíritu Santo. Asimismo, lo fue también perfeccionando y llevando a cabo el apóstol Pedro y cada uno de los apóstoles. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tenemos que pedirle a Dios continuamente y permanentemente? Que nos dé el don de la santidad. Porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pedro, sed santo como yo soy santo. Ahora bien, si Él te manda a ser santo como Él es santo, entonces tenés que pedir conforme a su voluntad que te dé de su santidad, que te dé, que te llene, que te sumerja en el don del Espíritu Santo, en el don del Espíritu bendito y santo de nuestro Señor Dios, porque es un don que Él da, ¿sí? Cuando un mendigo está en la calle y extiende su mano para pedir algo, Él no lo roba, Él no lo arrebata, Él no se lo quita a nadie, sino con ruegos y misericordia extiende su mano para que cuando alguien esté pasando le dé de lo que Él está pidiendo.
La otra persona de su voluntad, de su poder, saca de lo que tiene y le da. De esta manera nosotros somos mendigos, rogando, suplicando de todo corazón, con corazón sincero, pidiéndole al Señor nuestro Dios que nos dé el don de la santidad de manera continua. Y cuando recibimos el don de la santidad, más humilde, más sencillos de corazón somos. ¿Entiendes? Aún nos seguimos humillando delante del Señor nuestro Dios, porque sin santidad nadie podrá ver el rostro de nuestro Señor Dios. La santidad es indispensable, necesaria para poder servir dentro del reino de Dios y poder ser aprobado ante la presencia de Dios. Sin la santidad no se puede servir a Dios, no se puede agradar a Dios, ¿verdad? De nada le sirve al hombre que tenga fe, que haga cosas conforme a las misericordias, pero sin santidad no se puede servir al Señor. Es rogar permanentemente, continuamente, en el pensamiento, hablando, pensando, meditando, de día, de noche, en vigilia, en todo momento, en todo lugar, pidiéndole al Dios vivo que nos conceda santidad, santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Es importante que te den la santidad porque está llena de amor. Y dentro de la santidad que viene el amor puro, viene el perdón de Dios, viene la salvación de Dios, viene estar en la presencia de Dios. Entonces, debemos pedir continuamente para que el poder de Dios sea derramado en nuestros corazones, nos arrope su misericordia con su santidad todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Recuérdense que el Señor tiene vasos de ira y tiene vasos de justicia. Unos son para ser destruidos, otros para ser instrumentos de justicia del Señor nuestro Dios. Entonces Él es quien tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Roguemos para que Él tenga misericordia nuestra. Y que esa misericordia, una vez concedida a nuestros corazones, tengamos gratitud para con el Señor nuestro Dios, rogándole y suplicándole que nos conceda la santificación. La santidad completa de todo nuestro ser, la obra perfecta del Dios vivo, para que seamos santos en nuestra manera de pensar, santos en nuestra manera de ver, santo en nuestra manera de oír, santo en nuestra manera de hablar, santo en nuestra manera de caminar y andar, santo en nuestra manera de palpar, santo en nuestra manera de vestir, santo en nuestra manera de respirar, santo en nuestra manera de meditar, santo en nuestra manera de airarnos y no pecar, santo a la hora de bendecir, santo a la hora de profetizar, santo a la hora de predicar. Hay que ser santo en todos los aspectos y puntos para poder tener acceso y entrada ante la presencia del Dios vivo en el día del Señor, en el día de la presentación ante el Mesías, para que no nos encuentren desnudos, sino vestidos en santidad y en justicia. Porque el que está desnudo es porque él practica el pecado y anda en pecado, pero el que está vestido es el que está en santidad y en justicia. Santidad, que es santo, y en justicia porque ha sido perdonado, ha sido lavado de sus pecados con la sangre del Mesías. ¿Sí? Vamos a leer, ¿verdad? Ya que hemos introducido un poco la enseñanza sobre lo que estamos hablando, a leer un poco sobre este tema, ¿verdad? De la santificación del Espíritu. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, cuando el Señor promete a los que Él predestinó y llamó
para justificarlos y glorificarlos, qué era lo que ellos iban a recibir, ¿verdad? En el momento que el Mesías resucitara y luego ascendiera al Padre una vez en el tiempo, después de los 40 días que el Señor estuvo con ellos ahí. Vale, vamos a leer el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vamos a leerlo. Vean lo que dice aquí. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Esto no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí evidentemente nuestro Señor está diciendo que conviene que Él se fuera para que viniese a la vida de los apóstoles y a los que están en Él verdaderamente, y por su misericordia les ruego a mi Señor que también nosotros, que el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre Santísimo de la Gloria, el cual siempre estuvo con Yeshua, su Santo Hijo, el Cordero Santo, tenía que venir, ¿verdad? Y recordar todas las cosas que Él había dicho, sus enseñanzas, sus mandamientos, y al mismo tiempo, ¿verdad? Convencer al mundo de pecado, ¿cierto? De justicia y de juicio. Dice que de pecado porque por falta de fe tendría el Espíritu proclamar y predicar y enseñar que Yeshua sí verdaderamente derramó su sangre para que todo aquel que crea en el sacrificio del Cordero tenga el perdón de pecado. Eso es convencer al mundo de pecado. De justicia, porque ahora se mantiene la fe no por lo que vemos, ¿verdad?, sino por lo que no vemos, porque sabemos que el Hijo de Dios se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre Santo, y que ahora Él está allí hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, como está escrito, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ciertamente nosotros sabemos que después del sacrificio del Cordero y después que el Hijo del Dios vivo se sentó a la diestra del Padre, sabemos que el enemigo y adversario y el acusador de nuestras almas ha sido despojado del imperio de la muerte, y como consecuencia, ¿verdad?, el título o el poder que tenía sobre la tierra, la cual se le había dado el primer Adán, y el primer Adán por transgresión perdió, y Satanás se la robó a través del engaño de la tentación.
le fue quitada a Satanás y regresada a las manos de aquel que venció el león de la tribu de Judá. Ese título de propiedad y ese poder de propiedad sobre la tierra ahora le pertenece a Yeshua. Yeshua es el Señor de la tierra. Él es el dueño ahora de la tierra. Él heredó todas las cosas del Padre por cuanto Él ha vencido al mundo de pecado. Y ahora el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, es decir, ya el pecado no tiene acceso, no tiene entrada ante la presencia de Dios, ni Dios la aprueba. Es cuestión de tiempo para que lo que tenga que manifestarse contra el aguijón de la muerte, que es el pecado, y el poder del pecado, que son aquellas leyes que te acusan, se quede totalmente anulada completamente y la muerte sea destruida. Eso acontecerá cuando venga y se manifieste abiertamente el Señor en el día que Él promete que ha de venir, ¿verdad? A donde tendrán parte en la primera resurrección a los que precisamente Dios predestinó, llamó, justificó, y ese día ha de glorificar, ¿verdad? Ahora bien, el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta obra continuamente, esto lo sigue haciendo. Predica al mundo para convencer al mundo de pecado. Predica al mundo la justicia porque se debe creer que el Hijo de Dios tiene la vida y está vivo eternamente y que ha de venir a reinar sobre la tierra. Y que el príncipe de este mundo, el de la potestad del aire, ha sido juzgado. Ya él no tiene nada que ver con el Dios Altísimo y no tiene acceso a la presencia del Altísimo, porque todas las cosas con las cuales acusa quedan totalmente abolidas y anuladas, porque la sangre del Cordero ya está ante la presencia del lugar santísimo. Y mediante esa sangre está la justificación de los hombres que aceptan y reciben el perdón de pecados, mediante la justicia, que es la fe pura en lo que el Cordero hizo por cada uno de nosotros. Ahora bien, sabiendo que el Espíritu Santo continuamente habla de esto, cada vez que habla de esto en nosotros o nos recuerda esto, Él lo que está haciendo es santificarnos. ¿Por qué? Porque está convenciendo al mundo de pecado para que no sigas pecando. ¿Por qué? Porque está convenciendo al mundo de justicia, porque no lo vas a ver más, para que vivas por esta fe por la cual Él ha perdonado tus pecados. ¿Y por qué? Para que no peques más y no sigas pecando más, porque el príncipe de este mundo, con todo su poderío y con todos sus ángeles, ha sido ya juzgado y tú no tengas parte, nada que ver en el mundo donde Satanás está, que está destinado al lago del fuego y al tormento de las almas que rechazaron al Hijo del Dios vivo. Entonces, esto hace que el don, que es el Espíritu Santo, cada vez que hables de estos temas, te vaya santificando, no solamente tú, sino a los que te oyen. Entonces, a través de esta palabra, todo el tiempo, continuamente, tú, ¿verdad?, estás ejercitándote y practicando para ser un sacerdote. ¿Entiendes? Para ser un juez, para ser un rey. Porque el sacerdote conoce las leyes y sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. El juez conoce las leyes, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Y el rey conoce las leyes, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Así que tratemos, ¿verdad?, de andar en el Espíritu conforme a lo que el Señor te va dando. Y Él nos da a través de su Espíritu Santo lo que debemos de hablar, proclamar al mundo convenciéndolo de pecado, proclamar al mundo de justicia por cuanto esto es por fe, y proclamar al mundo que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y lo que va a acontecerle
a todo aquel que ande en el camino del príncipe de este mundo, donde va a parar igual que él. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra continua y la va perfeccionando cada día en nosotros, siempre y cuando hablemos lo que el Señor nos ha dicho, no otra cosa. ¿Para qué? Para que empecemos a experimentar el poder de Dios y la transformación de Dios en nuestras vidas, para que el hombre interior se vaya desarrollando, se vaya fortaleciendo y vaya creciendo dentro de nosotros y vaya experimentando la santidad, la justicia. Muy bien, vamos a leer otra vez, haciéndole concordancia a lo que acabamos de leer ahorita en el Evangelio de Juan. Vamos a ir un momento a Corintios, ¿verdad? Para que leamos algo. Leamos algo. ¿Sí? En Corintios, en el capítulo 4 de la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Yeshua, a nosotros también nos resucitará con Yeshua y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. En el capítulo 5, en el versículo 1 y 2 de 2 de Corintios dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En el versículo 3 dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y el 4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado las arras del Espíritu. Vamos un momentico a Primera de Corintios y vamos a leer en el capítulo 2 desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Es decir, la sabiduría de Dios es un misterio, está guardada, por lo tanto es como un tesoro, la cual está oculta y que solamente es dada a los que tienen el Espíritu Santo, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos los pensamientos, o mejor dicho, la mente del Mesías. Ahora bien, sabemos que Dios le ha dado su espíritu a aquellos que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos. ¿Y en qué se resumen los mandamientos de Dios? En que tú amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, que nos amemos unos a otros como el Señor nos amó a nosotros. De poner nuestra vida por el hermano, por la causa del Señor. ¿Y la causa del Señor cuál es? Es salvar las almas. Salvar al mundo de pecado, trayéndolo al arrepentimiento por medio del mensaje, por medio de la enseñanza, por medio de la evangelización, por medio de la predicación de lo que el Señor mandó hacer. El Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre Celestial, se la pasa predicando, enseñando convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es esto de manera continua, de manera permanente. Porque si tú llamas o nosotros llamamos a Yeshua el Señor, es porque si tú lo llamas Señor, tú vas a hacer lo que tu Señor te manda hacer. Porque Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cuando tú eres un siervo y el siervo llama a su amo Señor, es porque tú estás dispuesto a hacer lo que tu Señor te manda hacer. Entonces tu Señor dice, ¿verdad?, lo que debes de hacer, porque una vez que tú heredas los pensamientos de Dios, su Espíritu Santo, tú tienes que empezar a llevar la palabra no conforme a tus caprichos, no conforme a lo que tú crees, no conforme a las doctrinas y mandamientos de hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Todos los que aman al Señor nuestro Dios son los que verdaderamente hacen la voluntad de nuestro Señor Dios. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Señor Dios? Todo lo que el Hijo de Dios, el Mesías, te mandó a hacer. Y una de las cosas que Él mandó a hacer es que nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos consisten en que tú ames a todo aquel que esté a tu alrededor, amigo, enemigo, hermano, no pariente, no pariente, nacional, no nacional, extranjero o paisano, amarlo de la misma manera como el Señor nos amó a nosotros. Amarnos, es decir, tu prioridad es que esas personas, sus almas, sean salvas. Tu misión, tu objetivo, entre tanto estés en el cuerpo, en el tabernáculo que se deshace, es salvar. La voluntad de Dios es salvar a las almas. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Continuamente y permanentemente el Espíritu Santo está proclamando y predicando al Hijo de Dios. Continuamente está proclamando y predicando al Hijo de Dios, a Yeshua, a su Hijo amado, a Yeshua, el Señor,
¿Por qué? Porque la obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio tiene que ver únicamente con el Mesías, con Yeshua. Y ahí se centra el mensaje de la salvación. Ahí está, de manera continua, se está sembrando la semilla para que la semilla sea fructificada y se multiplique, y así podéis llevar frutos de manera continua ante el Padre para que el Padre sea glorificado y podéis ser discípulos del Señor. Bueno, hermanos, la santa paz del Señor sea con ustedes. Espero que esta enseñanza les haya resultado. Misericordia para con todos los que oyen este mensaje en el nombre santísimo del Señor. La santa paz del Señor, oremos a nuestro Padre. Amado Padre Santo, que estás en tu santo trono de gracia, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta instrucción. Bendice a todos los que la oyen, santifícalos, Padre, concédenos por tu misericordia la santidad. Danos de tu santidad de manera abundante, sumérgenos en tu santidad por tu misericordia, Señor, porque nosotros no somos dignos de ti ni de tu presencia. Mas tu misericordia, Señor, te rogamos y te suplicamos tengas piedad de cada uno de nosotros, y de misericordia te pedimos venga sobre nosotros. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de aquel que es nuestro Salvador, Yeshua el Señor, tu Hijo amado. Amén y amén.